Se entiende por circulación coronaria aquella red de vasos sanguíneos que irrigan la masa muscular cardíaca. El sistema arterial coronario está formado por la arteria coronaria derecha e izquierda, así como sus ramas principales. Las arterias coronarias nacen en la base de la arteria aorta, en los denominados senos coronarios derecho e izquierdo. La arteria coronaria izquierda está constituida en su porción inicial por el denominado tronco común, el cual presenta una distancia variable entre 1 y 25 milímetros para bifurcarse posteriormente en la arteria coronaria descendente anterior y en la arteria circunfleja. En algunos pacientes no existe y las arterias descendente anterior y circunfleja nacen de forma independiente en el seno aórtico izquierdo. La arteria descendente anterior transcurre por el surco interventricular anterior en dirección a la punta cardíaca. En su trayecto da origen a dos grandes grupos de arterias: las arterias perforantes septales y las arterias diagonales. Las arterias perforantes septales son ramas pequeñas que penetran perpendicularmente en el septo interventricular, irrigando sus 2/3 anteriores. Las diagonales, por su parte, se dirigen hacia la cara lateral, a la que irrigan junto con las marginales provenientes de la circunfleja. En ocasiones, de la descendente anterior se origina la arteria del cono arterioso, que irriga el tracto de salida del ventrículo derecho y se suele comunicar con su homónima proveniente de la coronaria derecha. El resultado de esta distribución implica que la arteria descendente anterior será la responsable de la irrigación del miocardio ventricular izquierdo anterior, lateral, septal medio y apical. La arteria circunfleja discurre por el surco auriculoventricular izquierdo en dirección hacia la parte lateral y posterior, dando lugar a ramas auriculares, que son pequeñas ramas que irrigan predominantemente la pared lateral y posterior de la aurícula izquierda, así como el nodo sinusal de la aurícula derecha, pues en el 40% de casos la arteria del nodo sinusal se origina en esta arteria circunfleja. También da lugar a las arterias obtusas marginales y posterolaterales, que irrigan la parte lateral y posterior del ventrículo izquierdo. En un 15% de casos, esta arteria circunfleja acaba en la arteria interventricular posterior o descendente posterior. A esto se le denomina dominancia izquierda. Por tanto, la arteria circunfleja será la responsable de la irrigación de la aurícula izquierda, la cara lateral del ventrículo izquierdo y, en ocasiones, la cara posterior, dependiendo del origen de la arteria descendente posterior. La arteria coronaria derecha transcurre por el surco auriculoventricular derecho en dirección lateral y posterior, originando a pocos centímetros de su origen la arteria del cono, encargada de irrigar la zona más distal del infundíbulo vestibular derecho. A continuación, la arteria coronaria derecha da origen a la arteria del nodo sinusal en el 60% de casos. Recuerda que en el 40% de casos restantes se origina en la arteria circunfleja. En la cara lateral del ventrículo derecho se origina la arteria marginal aguda, que es la responsable de la irrigación de este ventrículo. En su continuación por la parte posterior, la arteria coronaria derecha da lugar a las arterias posterolaterales derechas y a la arteria descendente posterior,
esto ocurre en el 85% de casos, lo que se denomina dominancia derecha. Esta arteria transcurre por el surco interventricular posterior, terminando en la mayoría de casos antes del tercio distal de la cara inferior. Desde ella se origina la arteria del nodo auriculoventricular y varios ramos septales pequeños que irrigan el tercio posterior del septo interventricular. La arteria coronaria derecha es la responsable de la irrigación de la aurícula derecha, del miocardio ventricular derecho, el miocardio ventricular izquierdo posterior y el septal posterior. Como variante de la normalidad, nos podríamos encontrar con la presencia de una arteria descendente anterior corta que no llega a irrigar la porción apical. En este caso, ramas procedentes de la arteria descendente posterior se incurvarían en el vértice cardíaco para llegar a irrigar esta zona. Otra variante podría ser la ausencia de descendente posterior. En este caso, la irrigación de esta zona miocárdica podría ser llevado a cabo o bien por ramas procedentes de las posterolaterales izquierdas y derechas, o bien por ramas procedentes de la arteria descendente anterior. Finalmente, hablaremos de una circulación coronaria colateral. Esta circulación colateral permite la comunicación entre varias zonas de irrigación cardíaca. Las más importantes se establecen de la siguiente manera. Las arterias del cono, que comunican la arteria coronaria derecha con la arteria descendente anterior. Las arterias septales, que comunican a través del septo la arteria descendente posterior y la descendente anterior. Las diagonales con las obtusas marginales, que ponen en comunicación la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y la arteria aguda marginal con la descendente anterior, que permite la comunicación del territorio derecho con el izquierdo. La presencia de esta circulación adquiere gran importancia en caso de oclusión de un vaso coronario, tal como veremos en los audiovisuales destinados al síndrome coronario agudo.